Sí, estamos de acuerdo en primera vez. Bueno, hoy tenemos en el seminario a Mauricio Velasco de la Universidad Católica del Uruguay, del Departamento de Informática. Hace un par de semanas Mauricio nos escribió que tenía algo para contar. Gracias a Maine hicimos lugar en el seminario y va a hablar de lo que es mi tema favorito de la matemática, que es cómo mezclar cartas. Pero bueno, nos va a contar sobre representaciones de grupo en probabilidad. Adelante, Mauricio, y gracias. Bueno, buenos días a todos. Sobre todo, quería empezar agradeciendo a Nico por el chance de dar esta charla. Digamos que, como dijo Nicolás, este es un tema que es muy bonito. Si uno se comienza a pensar en esto, es muy fácil engancharse, es muy interesante, pero tiene, desde la lógica del seminario, un aporte diferente, y es que voy a hablar sobre todo de métodos algebraicos en probabilidad y estadística, que es algo de lo que no se ha hablado en tantas charlas y creo que es interesante. Son herramientas que son útiles para resolver un montón de problemas, como espero se compensan a través de la charla. Entonces, la mayor parte de la charla va a ser como una revisión de ideas y de teoremas conocidos que básicamente aparecieron alrededor del mediados de los 80s. Y la última parte va a ser trabajo conjunto con mi estudiante Elvira Moreno. Elvira fue mi estudiante de pregrado, de lo que ustedes llaman de grado, y después, bueno, terminó su grado y luego se puso a trabajar en consultoría. Y mientras trabajaba, seguimos trabajando, y de ahí salió el artículo del que les voy a hablar, y ahora ya es estudiante doctoral en Caltech. Decidió seguir haciendo investigaciones. Pues es alguien que uno tiene que seguir su desarrollo, pero bueno, hablaremos de esos resultados que surgieron de todo ese tiempo de discusión. Bien. Entonces, déjenme contarles el plan concreto de la charla. Voy a empezar de una manera muy sencilla, sobre todo mostrando algunos ejemplos. Voy a hablar de la caminata cíclica, caminar sobre los vértices de un polígono. Después voy a hablar del problema de mezclado de cartas, y a través de los ejemplos quiero formular las preguntas centrales en las que nos vamos a intentar ocupar. Y eso va a ser, digamos, la primera parte. Y además no solo describir esas preguntas, sino intentar explicar por qué son importantes, para quién es interesante este tipo de problemas, desde diferentes puntos de vista. Después, la segunda parte, voy a introducir las técnicas que le permiten a uno resolver esas preguntas fundamentales, sobre todo, primero que todo, el álgebra de grupo, después algo de teoría de representaciones, que nos va a llevar al concepto de transformada de Fourier no conmutativa, o así es como lo vería un analista, una transformada de Fourier no conmutativa, y a una herramienta clave, que es el Upper Bound Theorem de Diaconis y Shahshahani, que es lo que permitió realmente estudiar las tasas de mezclado de diferentes algoritmos de mezclado. Y por último, voy a contarles de una generalización del Upper Bound Theorem que probamos con Elvira en este artículo. El artículo tiene muchas cosas, voy a hablar solamente del primer tercio. Y creo que es un tema interesante para el seminario, porque en el artículo, como estamos hablando de cosas muy diferentes, solamente presentamos esa idea y la aplicamos a casos muy sencillos. Pero hay toda una enorme cantidad de lugares donde esas mismas ideas se aplican y que sería interesante para gente que quiere meterse a hacer investigación. Es una dirección, digamos, fértil y productiva. Bien, entonces, supongamos que P es un entero n y consideremos los enteros módulo P, que vamos a pensar como, ya entendí lo que decía Nicolás, que no puedo apuntar, pero los enteros módulo P, que vamos a pensar como 0, 1, 2, hasta P-1, y en ese conjunto, que si quieren lo podemos pintar, alguien tiene un marcador para hacer un dibujito sencillo acá. Perdón, voy a ver esto antes. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ustedes tienen los enteros, digamos, pensarlos como algo así, polígono, de pronto con más lados, pero bien, y se cierra acá. Y en ese polígono vamos a intentar caminar. Empezamos en una posición inicial, que podría ser, por ejemplo, la clase del 0, podemos decir que arrancamos acá. Y luego vamos a ir hacia adelante, es decir, en la dirección en la que aumentan las clases residuales con probabilidad, digamos, 2/3. Y vamos a ir hacia atrás con probabilidad de 1/3. Y esas mismas probabilidades se mantienen. Vamos a seguir simplemente iterando ese proceso. Haciendo en cada turno escogencias completamente independientes. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esto es quizás el ejemplo más sencillo de cadena de Markov. Y todos sabemos que el comportamiento, en la medida en la que el tiempo va pasando de este proceso, es que termina recorriendo la totalidad del ciclo, por lo menos si el ciclo es de longitud impar, de manera más o menos uniforme. Y concretamente lo que uno querría saber es, primero,
¿En qué lugar nos encontramos después de t pasos? Obviamente la respuesta a esta pregunta no es en 8. La respuesta es una distribución de probabilidad, ¿cierto? Porque en cada turno uno toma decisiones aleatorias y la pregunta es qué tan probable es estar qué tan probable es que nos encontremos donde arrancamos, qué tan probable es que estemos en 1, qué tan probable es que estemos en 2 y así. Y entonces lo que uno quiere entender es cómo esa distribución de probabilidad evoluciona. Y segundo, ¿qué es lo que le sucede a esa distribución de probabilidad en el largo plazo, en la medida en la que t crece? Entonces, todos han visto el teorema de Birkhoff, que dice que si una cadena de Markov es irreducible y aperiódica, tiene una única distribución estacionaria y ahí converge siempre, entonces todos sabemos que es la uniforme y eso lo podemos probar. Pero lo que de pronto nunca han visto es cómo pasa eso en realidad. Hacer una simulación y ver exactamente cómo es que esa distribución va a la uniforme. Es una cosa muy interesante. Entonces, yo hice una pequeña simulación para poderles mostrar esa idea, porque si nunca la han visto, realmente hay muchas cosas sorprendentes. Entonces, ¿cómo voy a mostrar la simulación? Voy a cortar mi ciclo aquí por la mitad y lo voy a abrir, de tal forma que aquí está el 0, por acá está el 1, el 2, y a este lado estaría pues el -1, que es la clase de P-1, la clase de P-2 y así. Entonces lo que van a ver es como unas curvitas de probabilidad aquí arriba, pero solamente lo que nos están diciendo es cuál es la probabilidad de estar en cada uno de los lugares. Y van a ver esas curvas continuas, pero es porque, no, mentira, van a ver unas barras que representan esas probabilidades. Entonces, en el paso 0, que es lo que está pintado, empezamos en el vértice 0. Sí, ¿cómo hago eso? Ver pantalla completa, control L. Perfecto. Bien. Entonces empezamos ahí y eso nos dice, en el paso 0 está totalmente concentrado en el... bueno, para la simulación voy a usar P igual a 17 y por eso P igual a 8 es la mitad, por eso lo voy a pintar ahí. Ese es el 0, si quieren. Entonces, en el primer paso, ¿qué sucede? Bueno, en el primer paso, como nuestra cadena es asimétrica, tiene mayor probabilidad de ir hacia adelante que hacia atrás, vamos a tener dos columnas donde la que es hacia adelante es más grande. Luego, si en el paso 2, ¿qué pasa? Lo que uno ve es una distribución de probabilidad así. En el paso 3, paso 4, paso 5. Entonces, una cosa chistosa que uno ve cuando ve estas simulaciones es que como que salta discontinuamente. Y ese saltado discontinuo tiene que ver con un problema aritmético, con que mi cadena tiene probabilidad de moverse hacia adelante o hacia atrás, pero no tiene probabilidad de quedarse quieta. Y por lo tanto, si yo estoy en un vértice par, en el turno siguiente tengo que estar en un vértice impar. Excepto porque mi ciclo tiene longitud impar, entonces los pares y los impares realmente coinciden cuando yo doy toda la vuelta. Entonces, eventualmente, esa periodicidad que uno ve en los primeros pasos debería comenzar a desaparecer. Entonces, esperemos un poco a ver qué pasa. Vamos avanzando. Y observen, por ejemplo, pasaron 50 pasos de este proceso y con todo y eso, ese fenómeno de ir hacia adelante y hacia atrás, pares e impares, se sigue manteniendo. Pares, impares, pares, impares. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera apostar qué pasa después de 50 pasos, esta distribución no está ni cerca de la uniforme. Es una distribución que claramente está concentrada en las posiciones pares en el paso 50 y en las posiciones impares en el paso 51. Y otra cosa que uno puede ver de la simulación, ahora voy a dejar el dedo hundido y que pase los slides rápido, vamos a ver. Entonces, bueno, si hacemos eso, pero no es tan rápido al hacerlo, no sé, algo hace que este computador lo muestre de manera lenta y eso no es tan bonito, pero bueno, algo se ve. Lo que no se ve en este computador, porque es demasiado lento, quizá porque usa Windows, es que son como unas pequeñas oscilaciones. Ahora sí se ve, porque es como tan chiquito que ahí se alcanza a percibir. Si ven que hay como unas oscilaciones, como que sube y baja, sube y baja, sube y baja en los bordes, esas oscilaciones son justamente como senos y cosenos. Y cuando uno ve ese proceso, digamos, si uno mira este proceso con atención, ahora me estoy devolviendo, el proceso, eso es importante, el proceso es completamente reversible, ¿cierto? De un paso al siguiente uno podría devolverse para atrás. Entonces, esas oscilaciones de senos y cosenos se comienzan a ser más pronunciadas. Y en algún momento, si tuviéramos un computador más rápido, trazaría perfecto la forma de la curva seno así. Y cuando uno hace eso y tiene un poquito de experiencia de cualquier tipo, cualquier ingeniero de señales, inmediatamente diría, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Pues transforma de Fourier, porque ¿qué más? ¿Sí? Y efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar transforma de Fourier y eso nos va a resolver el problema de una manera bastante... Vamos a acabar con el problema. Realmente muy bueno el método. ¿Está clara la idea? Entonces, de pronto, solamente para convencerlos, lo que pasa es que se demora tanto que no puede... Quiero que vean que realmente sí va a la uniforme, que no es mentira. Efectivamente sí va a la uniforme. Pero es curioso porque si uno piensa que una cadena periódica con un número de estados finito, uno sabe que es exponencial, así que la velocidad debería ser exponencial.
exponencial, pero en el fondo aquí se ve que tan exponencial no es, y que la constante esa que está delante del decaimiento juega un papel hasta cierto Exactamente, o punto. sea, digamos, por un análisis por diagonalizar matrices, uno rápidamente se da cuenta de lo que dice Chichi, que simplemente hay una potencia que es la dominante, la del segundo valor propio, y eso debería decir que hay un crecimiento exponencial. Pero eso no es suficiente para dar una medición bien precisa de qué es lo que está ocurriendo. Ese es justamente el punto. Pero ahí va, en el paso 300 y pico sí ya es completamente uniforme, ahí uno ya lo ve sin mucho problema. Bueno, entonces, ok, control L, sí, bien. Entonces ahí vamos, entonces bien. Entonces, ¿qué es lo que resumen nuestras observaciones? Bueno, si P es impar y T es grande, la distribución de probabilidad se parece a la distribución uniforme en ZP. Y lo que uno querría es convertir eso en algo cuantitativo. Querríamos estimar cuantitativamente qué tanto se parece la distribución de probabilidad a la uniforme. Entonces, para poder hacer eso cuantitativo, lo primero que hay que hacer es introducir una norma razonable que nos permita medir la diferencia entre distribuciones de probabilidad. Y la buena es la norma de variación total. Entonces, si mu y nu son medidas de probabilidad en un conjunto finito, pues también en un infinito, pero quiero concentrarme en lo más fácil. Entonces, la distancia en variación total entre mu y nu es el máximo sobre todos los subconjuntos del valor absoluto de la diferencia entre las probabilidades que mu y nu le asignan a ese conjunto. Yo quiero ver el conjunto en el que difieren más esas probabilidades. Y si se aburren durante la charla, pueden probar este lema. La diferencia en variación total es un medio de esta suma que la van a reconocer como la norma L1 del vector de los μ's de cada uno de los puntos del conjunto. Entonces yo hago el vector que es mu de todo el mundo, o el vector que es nu de todo el mundo, y mido la norma L1 entre esos dos y multiplico por un medio, y eso es la medición de variación total. Esta expresión es muy buena porque es fácilmente calculable, mientras que esa de allá requería correr todos los subconjuntos de Z, eso es inmanejable. Entonces es muy bueno. Y esta es buena conceptualmente porque nos dice que, pues, que es la norma inducida por la norma del supremo en funciones, que la norma de variación total es el máximo entre las funciones acotadas de la diferencia de sus valores externos. Esa es nuestra norma, digamos, por esos puntos de vista, es claramente una norma muy buena. Y entonces, lo que uno querría realmente entender es cómo se ve la diferencia en variación total entre la distribución de nuestro proceso en el instante t y la uniforme. Y como en nuestra simulación tenemos todo, calculémosla a ver qué pasa. La gráfica se ve así. Entonces, efectivamente sí se ve exponencial. O sea, sí es una cosa que va decreciendo exponencialmente, pero no es tan exponencial como decía Chichi, porque la tasa de bajada realmente no es tanta. Ahí está. Y quiero enfatizar que si miran con cuidado esa rayita, tiene como unas oscilaciones. Eso no es un efecto del método numérico, de nada. Eso es una realidad. Tiene que ver con esa alternación entre pares e impares. Esa vibración que tiene la curva realmente está ahí. Y eso hace que sea un proceso, una cantidad difícil de controlar. Entonces, pues claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo se comporta esto como función de P? ¿Qué pasa si yo hago el ciclo más grande? O mejor, otra cosa muy natural de preguntarse, bueno, ¿cómo depende de la distribución inicial? En mi simulación yo empecé concentrado acá, pero mi distribución inicial podría ser tener probabilidad un medio de estar en 0 y probabilidad un medio de estar en P-1 y ver cómo eso evoluciona. Y eso nos gustaría poderlo entender simultáneamente. Y para responder esas preguntas, mi simulación no es suficiente. Necesita uno como, primero que todo, un entendimiento teórico de qué es lo que está sucediendo. Y lo que vamos a hacer es desarrollar esa teoría y vamos a ser capaces de acotar la norma de variación total así. La cota azul, pero la cota azul no, lo azul es la realidad, la verdad de la variación total, y la vamos a acotar por encima con esa función anaranjada que si ven es suavecitica, esa sí se mueve, ya no hay oscilación de ningún tipo, y va a haber una fórmula analítica para esa función anaranjada de ahí. Eso es lo que vamos a intentar construir, y de eso se trata esta charla. ¿Cómo hace uno para acotar la distancia en variación total entre QT y la uniforme de una manera que sea efectivamente útil, calculable, que uno pueda entender? ¿Está claro el objetivo? Bien. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo. Y claro, uno diría, pero si usted puede pintar la curva azul, ¿para qué hace la curva anaranjada si ya tiene la azul? Es cierto. Lo que pasa es que pues, tengo la curva azul porque mi espacio de estados es chiquitito, tiene solamente P elementos, 17 elementos. Pero si yo quiero estudiar cualquier proceso interesante, las cadenas de Markov interesantes son aquellas que tienen un espacio de estados gigantesco. Esas son las que son realmente interesantes y ahí hacer la curva azul es completamente imposible. Entonces, lo que yo quiero es desarrollar herramientas teóricas
que permitan que un computador me dé la curva anaranjada. Ese es el rol, porque el azul no hay forma, de esa nunca vamos a saberla exactamente. Entonces, el ejemplo 2 ilustra eso. Bueno, ¿cuántas veces tenemos que barajar para que las 52 cartas de una baraja nos queden bien mezcladas? Esa es la pregunta. Entonces, este no es un problema nuevo, es un problema que muchísimos matemáticos han pensado a lo largo del tiempo. Markov utilizó este como su primer ejemplo de una cadena Markov. Históricamente, creo que era el segundo, el primero siendo las vocales de Eugene Onegin, que es como un nombre ruso que les parecía divertido de poner. Y el segundo era esto. Pero también Poincaré, que escribió en 1912 un libro de probabilidad, tiene un capítulo entero sobre eso. Dobel, de la desigualdad de martingales, en 1935. Feller, el advisor de Diaconis, que es muy matemático, muy conocido. También, así que es algo que realmente nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Y las conclusiones de estos análisis es que cualquier método razonable nos lleva a la uniformidad. Decía Chichi, eso es una cosa cualitativa, digamos, es rápidamente uno sabe cómo sucede, pero nuestro objetivo es entender qué tan rápido. Por supuesto, qué tan rápido depende mucho de qué manera vamos a barajar, ¿sí? Entonces, en esta parte de la charla quiero barajar, o de hecho en esta charla quiero barajar de una manera particularmente sencilla y estudiar esa forma de barajar. Para cada forma de barajar es todo un mundo de cómo se piensa en eso. Voy a escoger el más sencillo de todos, que funciona así. Imagínense que ustedes tienen las 52 cartas en una tira acá. Si quieren, boca abajo, para que uno no se confunda que uno está usando información que no tiene. Las 52 cartas boca abajo y ordenen. Ahora, con la mano izquierda escojo una carta de manera uniforme entre las 52. Y con la mano derecha escojo otra carta de manera uniforme. Podría ser la misma. Entonces selecciono otra cosa de manera uniforme y esas dos las intercambio. Y comienzo a hacer ese proceso una vez. Selecciono las 52 y volteo. Y continúo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sucede? Entonces, lo que sucede es que podemos modelar ese proceso de manera muy parecida a como modelamos este de acá. Entonces, lo que va a suceder ahora es lo siguiente. Vamos a considerar ese RO, que quiere decir ese, no ese RO, sino ese P, para nuestro entero P, ese 52, si quieren, tengo mis 52 cartas, y miro el conjunto de permutaciones en 52 elementos. Eso es completamente gigantesco, 52 factorial. No lo estimé, pero es un número realmente enorme. ¿Y qué va a suceder? Yo empiezo de una permutación cualquiera, supongamos la identidad, cualquiera antes, arrancamos en la identidad, y lo que voy a hacer es, en cada paso voy a hacer ciertas transformaciones. ¿Cuáles transformaciones? Es fácil ver que ese proceso que yo acabo de escribir de escoger con la izquierda y escoger la derecha es lo mismo que uno escoge la identidad con probabilidad 1 sobre P, o elige de manera uniforme cualquier transposición de las P escoja 2 transposiciones, cada una con probabilidad 2 sobre P cuadrado. Y que esa selección, que es muy importante porque es esparsa, observen que mientras que el grupo es una cosa gigantesca con infinitos elementos, casi pues, finitos pero enormes, el número de transposiciones es muy pequeño, es siempre cuadrático en P. Entonces yo entre esas transposiciones les asigno unas probabilidades y repito el proceso. O sea, estas flechitas corresponden a esas probabilidades que tengo ahí y uno simplemente va iterando y viendo a ver qué le sucede a la permutación que uno tiene. ¿Ok? Más concretamente, la colección de movimientos que seleccionamos nos definen un proceso estocástico X tau, que es el producto de todos estos, donde el producto ahora ocurre en el grupo, y ese proceso estocástico toma valores en las permutaciones. Y podemos hacer la misma pregunta de antes, ¿qué podemos decir de la variación total entre la distribución uniforme en el grupo y la distribución que se obtiene a partir de hacer este proceso durante n veces? Y queremos acotar esa cantidad. ¿Está claro? Entonces, ese es el problema, pero entonces ahora pensemos, bueno, ¿por qué uno querría resolver ese proceso? ¿Qué interés real tiene? Entonces, a mí se me ocurren, digamos, tres motivaciones distintas para pensar en ese problema, pero seguramente hay muchas otras. La primera, no encontré una mejor palabra, pero es como una motivación filosófica, que es, ¿cuál es el origen de la aleatoriedad? ¿De dónde sale la aleatoriedad? Es algo que es muy extraño. Uno piensa, si un proceso es completamente determinista, solamente puede producir algo completamente determinista. Pero con todo y eso uno baraja cartas y sí quedan como barajadas y uno puede jugar con ellas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En última instancia, para producir algo aleatorio uno necesita algo aleatorio. Entonces, la pregunta es más como la que se hace en computación teórica, en la que uno quiere relacionar diferentes fuentes de aleatoriedad, es decir, esto es más aleatorio que esto, intentar relacionarlas de la misma manera que se dice este problema es más complejo que este otro.
Y si uno intenta hacer eso, lo que acabamos de hacer, o por ejemplo, si uno pudiera demostrar que nuestra cadena de Markov converge a la uniforme, estaríamos reduciendo la aleatoriedad muy complicada de samplear una permutación uniforme a una aleatoriedad muy simple, que es la aleatoriedad de una moneda. La moneda está en esta Q de aquí. Seleccionar transposiciones así es facilísimo. Yo simplemente tiro una moneda y dependiendo de dónde caiga con estas probabilidades, P es un número fijo, eso me dice cuál de todas las opciones escoger. Y por lo tanto, simular este proceso es facilísimo. La realidad es muy simple. Y si nosotros demostramos que este proceso nos lleva a uniformidad en el grupo, nos da una estrategia bastante buena para simular las permutaciones uniformemente. Entonces, el tema es que nos logra reducir la aleatoriedad compleja de un grupo G. Para permutaciones hay muchos algoritmos específicos que son muy rápidos para simular, para hacer permutaciones uniformes. Esta no es el mejor método, pero para grupos más generales no hay otras estrategias que no sean estas. Entonces uno logra reducir la complejidad y en eso nos produce nuevas herramientas para hacer simulación. La segunda motivación es una que viene de la estadística. Entonces, si ustedes tienen una buena manera de producir una caminata en grupos, entonces mediante simulación podemos entender el comportamiento promedio de funciones en G. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que usted tiene una función en G, la probabilidad de que una permutación aleatoria tenga un 8 ciclo, por ejemplo, ese número, y uno quiere estimar ese número, entonces, fácil, lo que hago es simulo mi proceso muchas veces y utilizo una estrategia, por ejemplo, Monte Carlo. Pero para que eso tenga validez y uno lo pueda utilizar, por ejemplo, en test estadísticos, uno necesita pruebas de que lo que está haciendo es acertado. Y justamente si logramos acotar esta distancia de variación total, la distancia de variación total entre el enésimo paso y la uniforme, podemos utilizarla en ciertas desigualdades que garantizan que uno va a poder hacer esas simulaciones rápidamente. Entonces, esta desigualdad, que es un resultado que probamos con Elvira, es básicamente una generalización de la desigualdad de Hopding para el contexto de estos procesos. O sea, es un teorema muy sencillo, pero es realmente muy útil. Y lo que quiero enfatizar es sobre todo, si tenemos estas cotas, uno las mete en este teorema y ese teorema le va a decir uno cuánto tiene que esperar para que sus estimados de esa probabilidad rara de cuántos 8 ciclos tiene una permutación de 52 elementos sean muy, muy buenos. Y con una corrección de Bonferroni eso le da a uno una distribución chichi. Te fuiste por la desigualdad de Hopding, Sí. que es lindísimo, Sí. pero también podrías irte por el caso adicional, que es el Grande Giro. Sí. Y con el Grande Giro tiene otro tipo de demostraciones, y entonces ahí vas tocando los eventos raros, que también en el caso de simulación. Sí, digo, Excelente, Chichi, me parece, pues, tenemos que hablar, me parece muy interesante. Eso sí, de hecho, en esa dirección, el único resultado que hemos usado es ese, pero todo lo demás está por hacerse, digamos, como está. Me parece muy interesante. Sí, eso habría que pensarlo. Y la última, esta es la tercera motivación desde Statistical Learning. Esta tengo que confesar que es un poco especulativa, pero la razón por la que la introduje es porque es tan interesante que dije, no, esto tengo que contarlo porque me parece muy bueno. Por allá por 2005, un grupo en Stanford y en Berkeley se inventó un algoritmo que se llama Stable Diffusion. Y luego, en 2022, una empresa patentó y dijo que ellos se habían inventado, pero no es verdad, se lo inventaron en Berkeley mucho antes. Pero lo que hicieron es sensacional. El software que produjeron es increíble. Stable Diffusion es básicamente algo a lo que uno le pone una descripción en texto y produce imágenes de eso que uno quiere. Pero lo que está detrás, digamos, el corazón de Stable Diffusion, es un mecanismo que aprende distribuciones de probabilidad muy complicadas. Por ejemplo, la distribución de probabilidad de todos los perros. ¿Cómo son todos los perros? Eso es una de las tareas que hace Stable Diffusion y hace miles de esas y cuando las pone juntas es muy discretado. ¿Sí? Pero la idea es esa. ¿Cómo aprende uno la distribución? Pensemos en un caso bien concreto, la distribución de todos los perros. Ustedes tienen imágenes de perros, ¿cómo aprende uno? ¿Cómo es que se ven los perros? La manera como funciona Stable Diffusion es increíble. Agarra esta imagen de perrito que está acá y procede a barajarla. Lo convierte en ruido blanco lentamente. Eso es muy importante. Entonces, de este data point produce este, y luego este, y luego este, y luego este. Y lo que hace luego es entrena unas redes neuronales para devolverse. A partir de esta, intenta predecir esta. A partir de esta, intenta predecir esta, y así, devolviéndose todos los cubos. Entonces, y eso es bueno porque si tienes una librería de imágenes, luego, mediante estos procesos de difusión, haces una librería muchísimo más grande y el proceso de aprender se vuelve mucho más sencillo.
Y al hacer eso, ese conjunto de redes neuronales, al final, cuando las conecta todas, es capaz de empezar de ruido blanco y producir perros. Y funciona muy bien, es realmente increíble. Y además, hay muchos mecanismos de entrenamiento, pero la razón por la que esto tiene dos filas es porque la fila de abajo cambia lo que se llama el variance scaling. Qué tan rápido estamos destruyendo la imagen. Y esa variación en la velocidad hace que el segundo método sea mucho mejor que el primero para producir resultados. Entonces, uno no solamente quiere la cadena de Markov más rápida que vaya a la uniforme, eso no necesariamente es lo que uno desea. Uno lo que quiere es un mecanismo que lentamente vaya desfigurando las cosas y eso es lo que es más útil a la hora de entrenar. Entonces, cuando uno piensa en eso y se toma esto un poco en serio, se pregunta, bueno, muy bien, Stable Diffusion captura la distribución de probabilidad en el espacio de imágenes. El espacio de imágenes no es nada, es un rectángulo, la base no tiene estructura, es un conjunto ahí. Pero si la base más bien es un grupo, entonces pues uno puede aprender distribución de probabilidad en grupos. Por ejemplo, en estadística hay una cantidad de trabajo infinito en rankings. Uno le presenta a un grupo de personas una colección de ítems y le pregunta cuál de ellos prefiere. Este va primero, este va segundo, este va tercero. Y eh, quiere uno aprender sobre el grupo de permutaciones de esos elementos, cuál es la distribución correcta, cuál es la distribución que representa lo que la gente opina sobre las cosas. Ese sería un problema, digamos, específico que podemos hacer acá. ¿Cómo? Sortear la distribución de tareas. Por ejemplo, sí, exacto, hay muchas de tareas. Sí, exacto, hay muchas A pesar de todo, un grupo muy pequeño. En ese caso, el grupo es pequeño, pero lo que pasa es que rápidamente deja de serlo. Si vos tenés 20 cosas, ya no es tan pequeño. Entonces, eso es... Pero creo que incluso si el grupo fuera pequeño, bueno, no, capaz que si el grupo es muy pequeño no tiene mucho sentido, porque uno simplemente lo piensa como un conjunto plano y ya está. Pero si el grupo es más grandecito, esto es muy, muy importante. Sí, para preferencias yo creo que hay situaciones donde es interesante. Bien. Sí. Por el ejemplo que sumamente tuvimos una conferencia de un alumno por cómo se hace 3, 4 seminarios sobre esto. Eso no está. Muy interesante porque entonces en el fondo tú ahora tu paseo al azar lo vas a cambiar por una discusión en tu grupo. Exacto, exactamente. Y hacer lo mismo. Pero yo le hice la semana pasada. Estaba en el Congreso, un tipo presentó una cosa extraordinaria, una mejora de esto con simplemente Daniel en cada paso. ¿Por qué difusión? ¿Por qué no pensar siempre que un paseo al azar que es recurrente, que no sea un paseo al azar de eso que se va para el... Sí. Entonces, porque en realidad uno lo que va haciendo de paso a paso es lo bueno, porque el formalismo queda más bonito desde el punto de vista de difusión. Pero en el caso del grupo, es natural que pensar en una caminata pasada en lugar de una discusión. Sí, exacto, de acuerdo. Digamos, hay un montón de desarrollos posteriores en Stable Diffusion y, por ejemplo, la gente que hace, bueno, redes sonidas que vienen de física, de procesos electromagnéticos que tienen cosas que automáticamente se repelen unos de otros y eso tiende como a recorrer mejor el espacio de configuraciones y por lo tanto lleva tasas de aprendizaje mejores. Podría uno pensar cuál es el análogo de eso en grupos. Creo que es a lo que está yendo, como que escoge uno. Ahora, algo que es muy importante es que no solamente se trata de correr el proceso de difusión, sino también de construir la red, ¿sí? Y para construir la red, la estructura del álgebra de grupo es esencial. Eso es otra cosa que los grupos tienen como ventaja, que hay que tomar en consideración a la hora de hacer algo más. Entonces, yo esperaría que un proceso en el que uno se devuelve que se parezca a nuestra Q, pero los pesos de la Q las escoge una red, sería algo que es muy interesante como manera de llevar esto por analogía, pero bueno, ya veremos. Sí, entonces, pero claro, como les decía, esto es a nivel especulativo, es algo que me gustaría pensar, pero que todavía no está hecho. Si a alguno le interesa, es algo de lo que se puede hablar, es algo que creo que es muy interesante. Bueno, ahora sí, métodos. ¿Cómo es que lleva uno a cabo estas cosas? Entonces, bueno, la clave es introducir este concepto del álgebra de grupo. Entonces, sea G un grupo finito, el álgebra de grupo de G es un espacio vectorial con una base fija. O sea, es la colección de combinaciones formales, sumatoria de lambda G eje,
donde este eje es un símbolo nuevo para cada elemento del grupo. Entonces, si el grupo tiene 80 elementos, tengo E sub G para los 80 elementos diferentes. Y cada uno de esos es un símbolo diferente. Y considero las combinaciones lineales de esos símbolos. Bien, eso por ahora solo es un espacio vectorial. Y en ese espacio vectorial voy a introducir una multiplicación, que es EG multiplicado por EH, es por definición E de G por H, donde el producto a la derecha es el producto del grupo. Entonces, eso nos define a la izquierda una estructura algebraica. Y esa álgebra resulta siendo asociativa y generalmente no conmutativa de dimensión G. Eso es importante, quiero que sea la operación bilineal que satisface esto. Entonces, si tienen coeficientes, pueden distribuir como si fuera una multiplicación normal. Y otra definición para la álgebra de grupo, de pronto si uno viene más del análisis, uno podría considerar el conjunto de funciones desde el grupo hasta los complejos, dotado de la operación de convolución. Esa es otra manera de pensar en el álgebra de grupo. ¿Qué es la operación de convolución? Si no lo saben, esto nos da una definición. Bien, un ejemplo bien fácil. Digamos que P es 5, entonces eta 5 va a ser 0, 1, 2, 3, 4. El álgebra de grupos son estas combinaciones formales. Observen, hay un símbolo para el 0, otro para el 1, otro para el 2, para el 3 y para el 4. Y yo creo esas combinaciones. Para nuestra caminata, por ejemplo, la que era 2 tercios hacia adelante y 1 tercio hacia atrás, puedo asociarle un elemento del álgebra de grupo, 2 tercios multiplicado por E1, que es la operación de ir hacia adelante, y 1 tercio por E-1, pero E-1 es lo mismo que E4. Estamos trabajando módulo 5, y eso nos da un elemento del álgebra de grupo. Y ahora observemos para qué sirve la multiplicación. Si yo multiplico Q por E2 en esta álgebra, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues Q tiene esta expresión, lo multiplico por E2, distribuyo y me da estos productos, 1 tercio de E4E2 más 2 tercios de E1E2, y el producto de estos elementos se hacía haciendo la operación del grupo. O sea, E4 por E2 es E4 más 2, pero 4 más 2 módulo 5 es 1, y por eso aquí nos sale 1 tercio de 1, y así es como uno opera. Pero esto, ¿por qué es interesante? Porque si yo estaba en E2 y lo multipliqué por Q, lo que me salió es 1 tercio de probabilidad de estar en E1 más, más 2 tercios de probabilidad de estar en E3. Entonces, multiplicar por Q representa el proceso que queríamos estudiar. Eso es todo. Y si lo hacen cuidadosamente con los diferentes estados, esta columna de aquí fue la que acabamos de calcular, Q por E2, pero si las hacen todas, lo que obtienen es la matriz de transición de Markov del proceso, ¿sí? Y eso es la demostración de que la convolución se convierte, al hacer transformada de Fourier, en el producto matriz. Eso es todo, es una tontería. Otra cosa que podemos hacer utilizando el álgebra de grupo es representar distribuciones de probabilidad en G. Entonces, por ejemplo, si yo quería que mi distribución de probabilidad inicial fuera un medio estando en E0 más un medio estando en E3, pues entonces lo escribo, y ese es un elemento del álgebra de grupo. Y la distribución después de n pasos es simplemente el producto Q a la n por x0. Eso es un elemento del álgebra, entonces eso les va a dar una suma de elementos de G, y cada uno de esos elementos va a tener un coeficiente, y ese coeficiente es la probabilidad de estar ahí después de n pasos. Entonces, de verdad, codifica perfecto la distribución de probabilidad. Así que este tipo de cadenas de Markov se trata solamente de calcular productos en un álgebra. Ahora, esa álgebra tiene también varias normas. La primera es la norma de variación total, que es la obvia, un medio de la norma L1. La segunda es la norma 2. Entonces, simplemente si ustedes, como tiene una base fija el álgebra, entonces pueden escribir los elementos como sumas en esa base y pueden sacar funciones de los coeficientes. Por ejemplo, sacar la norma 2 de los coeficientes. Son números complejos, así que hay que sacarles norma. Y eso nos da la norma 2. Y de hecho, uno puede definir un producto hermitiano de la manera obvia, pensando que es sea la tamaño del grupo. Y ese producto hermitiano nos da un concepto de adjunto, y de ahí sale una norma de Frobenius. Tienen un operador de multiplicación por phi, y le calculamos la norma de Frobenius, que no es otra cosa que el tamaño del grupo por la norma de nuestro phi al cuadrado, porque las diferentes columnas son permutaciones unas de otras. Entonces la norma la norma de Frobenius es fácil de calcular. Y estas normas son útiles por razones distintas. Creo que lo más importante es que la norma de Frobenius es invariante bajo la acción del grupo unitario. Si yo hago una transformación unitaria de mis matrices, la norma de Frobenius antes y después es la misma. Y eso vamos a utilizarlo fuertemente. Entonces, ahora que sabemos qué es el álgebra de grupo, podemos definir el elemento U, que es la distribución, el que corresponde a la distribución uniforme, y podemos hacer nuestra pregunta: ¿cómo estimar esta diferencia en términos del paso del proceso?
Y les voy a contar ahora cómo se resuelve o cuál es la manera de atacar este problema. Entonces, esto es importante. Vamos a utilizar tres ideas una detrás de la otra. La primera es notar que la norma de variación total, que es la que queremos, la que de verdad nos interesa porque tiene interpretación probabilística, se puede acotar usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esto es facilísimo, por una norma que sea unitariamente invariante, es decir, la norma de Frobenius. Entonces uno acota la norma de variación total por la norma de Frobenius. Después, como la norma de Frobenius es unitariamente invariante, uno lo que puede hacer es cambiar un poco la base de la matriz, que se le vuelva una buena matriz. Entonces, lo que uno podría intentar es diagonalizarla. Hasta ahí esto es lo obvio que uno puede hacer acá. Y es lógico, ¿cierto? ¿Por qué diagonalizarla? Porque a mí lo que me interesa en el fondo es, yo tengo mi matriz U de U estrella, y yo quiero saber cuál es su enésima potencia, pues eso es lo mismo que hacer U de a la n U estrella. ¿Sí? La razón por la cual uno diagonaliza matrices es para calcular sus potencias. Y claro, si uno supiera esta, y es fácil, entonces uno calcula esto más bien, y como la norma es unitariamente invariante, entonces esta norma se nos vuelve la norma de D a la n. Y entonces el problema se reduce esencialmente a entender qué le pasa a esa matriz diagonal. Eso sí es que uno pudiera diagonalizar, pero nosotros sabemos que en general no toda matriz es diagonalizable, y más aún, casi ninguna matriz es explícitamente diagonalizable, que es lo que uno necesita para realmente calcular estas cosas. Entonces ahí es donde vienen las ideas del álgebra a ayudarnos. La teoría de representaciones, que es un área, ahorita les cuento un poco qué es, pero si lo quiere uno ver muy desde lejos, ¿qué es lo que hace la teoría de representaciones? Es básicamente una manera de hacer diagonalización por bloques simultánea de un grupo finito de matrices. Si yo les doy a ustedes una cantidad, un conjunto finito de matrices, si esas matrices forman un grupo, o sea, si multiplicarlas entre sí no los saca del conjunto, entonces hay una manera teórica increíble de transformarlas todas al tiempo en matrices diagonales por bloques. Eso es lo que la teoría de representaciones hace, y eso es todo, básicamente. Lo que pasa es que no es tan fácil, es increíble. En el caso del álgebra CDG, esa diagonalización por bloques es lo que se llama transformada de Fourier, pero luego, cuando pensemos en otras representaciones, hay otras diagonalizaciones por bloques que no son transformadas de Fourier, son el análogo de la transformada de Fourier en otros espacios, y eso es lo que vamos a utilizar para nuestra generalización. ¿Cierto? Sí. Muy interesante. Los analistas, los probabilistas, que tienen este problema en caso continuo, usan el Crane root, ¿no?, para conseguir el primer autovalor, y de esa manera, en lugar de Frobenius, y de esa manera tienen la velocidad con la que ponen a cero. Sería muy interesante ver que en el fondo lo que estás diciendo es el teorema de Crane root, ¿no?, en el caso del Sí, yo creo que Furstenberg hizo algunas cosas de esas en grupos de Lie, y hay un trabajo, creo que habría que ver ahí, pero yo creo que ese es un punto de vista que es bien interesante. Por lo menos en grupos compactos, yo creo que esto tiene buena esperanza. Si ya hay grupos localmente compactos o algo peor, ahí ya no sé, pero en grupos compactos yo creo que esto debería poderse hacer. Bueno, entonces, esto es lo que querríamos hacer, pero ahora déjenme contarles qué es lo que pasa cuando uno hace eso, que fue lo que hicieron Diaconis y Shahshahani. Entonces, lo voy a leer, y de pronto si uno no sabe nada de representación no se va a entender, pero después de eso les voy a contar lo que falta para entender. Lo voy a leer primero y luego lo volvemos a leer después de entender. Entonces, sea G un grupo finito. Uno primero que todo construye su lista de representaciones irreducibles módulo isomorfismo, que es una lista finita de representaciones, B1 hasta BC. Y supongamos que cada una de ellas tiene un morfismo ρJ que la define. Conociendo esas representaciones, uno calcula la transformada de Fourier de la distribución de los pasos, de la Q. ¿Sí? Y cómo se construye, o mejor, ¿qué es esa transformada de Fourier? Es un conjunto de matrices que yo le asocio, una por cada representación irreducible, y la forma en la que calculo la que corresponde a la jésima representación reducible es fácil. Uno simplemente suma sobre los elementos del grupo, multiplica su probabilidad por la matriz correspondiente a ese elemento del grupo en la representación JS. Entonces yo simplemente llevo a cabo esa suma, y esa suma me produce una matriz para cada uno. Si estamos en el caso conmutativo, como pasa aquí en el caso cíclico, esas matrices son de uno por uno, y por eso la transformada de Fourier son un montón de numeritos. Pero en general realmente son matrices. Y
Y lo que demuestran Diaconis y Shahshahani es que si uno analiza esta norma de variación total, resulta estando acotada por 1/4 de la sumatoria sobre las representaciones no triviales, que son todas menos la primera, de la dimensión de la representación multiplicada por la norma de Frobenius de la matriz que uno obtuvo. Esa norma de Frobenius es lo que está escrito acá. La QJ gorro son los elementos de esta diagonalización. Y aparecen muchas veces cada una. La cantidad de veces que aparece es la dimensión de la irreducible, porque uno conoce la estructura de la álgebra de grupo, y entonces por eso es que la cota da así. ¿Ok? Entonces, bien, si uno sabe un poco de representaciones, por lo menos ahí anotó algo. Si lo que hay que hacer es construir la lista de reducibles, conociendo esa lista explícita, calcula uno las transformadas de Fourier en cada representación, y luego le saca la norma de Frobenius y las mete adentro, y esa suma es la cota superior para la variación total. Pero si uno no sabe qué son estas representaciones irreducibles y qué es lo que quiere decir, lo que tengo que explicar es el primer renglón. ¿Qué es esa lista de representaciones irreducibles? Entonces voy a hacer un pequeño break, que es como una introducción a la teoría de representaciones muy, muy corta. Están en inglés porque me tocó, estoy reciclando algunos slides, disculpas. Pero bueno, entonces, primero que todo, ¿qué es una representación? Esto es algo que es muy útil, que uno debería, es una idea realmente originaria de la física, como tantas ideas extraordinarias, y que tiene que ver con cómo es que uno aprovecha las simetrías para hacer cosas muy diferentes. Las representaciones entran en todo. Entonces, sea G un grupo finito, una representación de G es una pareja V, ρ, donde V es un espacio vectorial de dimensión finita, y ρ, que esa es la clave, que es lo que define la representación, es un homomorfismo de grupos desde G hacia GLB. O sea, es una cosa que a cada letra de su grupo abstracto lo convierte en una matriz, de una manera que respete las ecuaciones del grupo. Entonces, ejemplo, entonces, ¿qué es lo importante? Una representación hace cualquier elemento G del grupo abstracto G, lo transforma en una matriz concreta, ρ de G. Entonces, ejemplo, supongamos que nuestro grupo fuera las permutaciones de dos elementos que tienen la identidad y la transposición, y vamos a hacer una representación dos-dimensional de este grupo. Entonces, la identidad va a la identidad como tiene que ser, porque es un homomorfismo de grupos, y lo único interesante es qué pasa con el tau, con la transposición, y la voy a mandar aquí, a la matriz 0, 1, 1, 0. Esa es una representación. ¿Y qué es lo que quiere decir? Bueno, básicamente, lo que yo quiero es que los elementos de mi grupo abstracto sean las simetrías de un cierto espacio, ¿sí? Y las simetrías que permito, la identidad no hace nada, y la otra es reflejar a lo largo de este eje azul que tengo, o si quieren intercambiar las variables X y Y. Esas son mis simetrías y esa es la representación. Y ahora, bueno, si uno tiene una representación, uno puede definir su espacio estable. Un subespacio de una representación W es estable si todos los elementos, todas las matrices ρ de G dejan ese subespacio fijo. No punto a punto, sino como conjunto. Si ustedes toman una matriz cualquiera de las ρ de G y le pegan, el vector se puede mover a otro lugar de ese mismo subespacio W, pero nunca sale de W. Eso es lo que quiere decir ser estable. Y el concepto de representación irreducible es que es aquella cuyos únicos subespacios estables son el 0 y B. Entonces, por ejemplo, la representación que vimos ahorita no es una representación irreducible, porque tiene dos subespacios estables. Este subespacio, el que está en azul, es estable porque las matrices de mi representación no le hacen nada. La que refleja lo deja quieto y la identidad lo deja quieto. O sea, ahí no pasó nada. Por otro lado, el subespacio que corresponde a esta línea negra es estable, pero no está quieto, porque la reflexión lo que hace es que manda un vector a su negativo. Y hace eso sin salirse del subespacio. Entonces son, de hecho, los únicos subespacios estables que tiene. Noten que sospechosamente salieron ortogonales, y eso es lo que pasa realmente en general. La representación no es irreducible, y de hecho, luego veremos que se descompone como suma de sus representaciones irreducibles. Eso es como el encanto. Entonces, ¿por qué es importante tener representaciones? Por básicamente dos razones. La primera es que las representaciones están en todos lados, en cualquier lugar donde haya simetrías aparecen. Y la segunda es que hay una teoría efectiva, completa y rígida de las representaciones de un grupo, que está resumida en el siguientes dos slides. Ahora sí, esto es lo importante. Primer slide, la descripción de las irreducibles. Si ustedes tienen un grupo cualquiera, finito, ustedes pueden mirar cuántas clases de conjugación tiene ese grupo. En el caso de Cn, por ejemplo, las clases de conjugación son las particiones de n. Entonces, uno cuenta cuántas clases de conjugación tiene.
Y el teorema es que el número de representaciones irreducibles es igual al número de clases de conjugación. Y uno puede listarlas, llamémoslas B1, B2 hasta BC. ¿Cómo se construyen dado un grupo? No es fácil, pero la gente lo ha hecho. Hay tablas, hay una teoría general que uno podría utilizar, pero que si el grupo es grande no funciona muy bien, pero uno realmente puede listarlas. Y para grupos de mucho interés, por ejemplo, los grupos de Cox, los grupos de reflexiones, esas listas son perfectamente entendidas y se sabe todo sobre la representación. Es, digamos, el trabajo, yo creo que de los trabajos más interesantes de la combinatoria de los últimos 100 años es eso, la clasificación y entendimiento de representaciones. Y es algo en lo que todavía, por ejemplo, Pershik y Okunkov cambiaron totalmente la manera en la que uno piensa en las representaciones de CN hace 5 años. Es algo en lo que la gente sigue pensando porque es realmente muy interesante. Sobre morfismos, esto no nos interesa por ahora. Y entonces, listo, las irreducibles son una cantidad finita de representaciones, de espacios vectoriales de ciertas dimensiones, y luego con esas uno puede armar todas las demás. Es como piensen, así como los primos permiten escribir todos los enteros como producto, las irreducibles permiten escribir todas las representaciones como suma. Si W es una representación cualquiera, entonces existen enteros positivos únicos, tales que esto sucede, que W es isomorfo a una suma de esos irreducibles con alguna multiplicidad. Y más aún, si ustedes toman una base de su representación que sea compatible con esta descomposición, es decir, toman una base de los diferentes irreducibles y las ponen todas juntas, y miran cómo se ven las matrices de su representación en esa base, esas matrices son simultáneamente diagonales por X. ¿Ok? Eso siempre es verdad, es una cosa universal. Si tienen cualquier representación de un grupo, existe este proceso de diagonalización y uno lo puede hacer en la práctica. Uno entiende cómo es que tienen que ser los bloques diagonales y funciona. Entonces, lo que hay que llevarse es, en cualquier problema que tenga simetrías, hay una escogencia natural de coordenadas. Más aún, esas coordenadas se pueden calcular efectivamente. Y si uno lo hace en nuestro único ejemplito, está bueno, las coordenadas son justamente, considere una base que es el vector unitario en la dirección azul y el unitario en la dirección negra. Y nuestras matrices, la interesante es ρ de tau. ρ de tau en la trivial es multiplicación por 1 y en la negra, que es la signo, es multiplicación por -1. Entonces, como ven, quedó diagonal. En general no va a pasar que queden diagonales, solamente va a pasar que queden diagonales por bloques, pero bueno, eso ayuda y mejora mucho lo que uno quiere hacer. Entonces, si ambas matrices fueron simultáneamente diagonales, en general van a ser simultáneamente diagonales por bloques. Entonces, ya sabiendo eso, podemos volver a leer el upper bound lemma. ¿Cuál es la idea de Diaconis y Shashahani? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Paso 1, construir la lista de representaciones irreducibles de nuestro grupo con morfismo que describe cada una de las representaciones ρj, que hay que saberlo explícitamente. Yo tengo que saber cada elemento del grupo, a qué matriz va. Eso es importante. Y luego, conociendo este morfismo, uno simplemente calcula esta suma sumatoria de Q de G por ρj de G, calcula esa suma y eso produce una matriz, y a esa matriz uno le saca la norma al cuadrado y multiplica por la dimensión y suma, y eso nos da una cota superior. Y eso es lo que es. Eso es lo que dice la cota del upper bound lemma de Diaconis y Shashahani. Ahora, este proceso, incluso si uno lo tiene re claro, lo que quiero hacer es esto y esto y esto, no es tan fácil. Digamos, describir las irreducibles no es fácil, e incluso si se conocen las irreducibles, calcular la transformación de Fourier no necesariamente es sencillo, pero se hace. Por ejemplo, hagámoslo en el caso de este. Entonces, a ver qué pasa. Entonces, como ZP es un grupo abeliano, todas las representaciones irreducibles son unidimensionales y en el caso de ZP son justamente los ρj que tengo escritos aquí. Básicamente, uno manda la clase m al elemento exponencial i 2pi jm sobre p. Esta i es la i unitaria, no un índice, es el número i. Estoy simplemente escogiendo raíces de la unidad y eso me da un homomorfismo del grupo cíclico en C estrecha. Y esos son los únicos que hay. Si yo tomo mi Q, que es 2/3 de 1 más 1/3 de E de menos 1, y calculo la transformada de Fourier en la representación J-ésima, que no es sino este E1 es hacer ρj de 1 y ver el número complejo que me sale, porque eso es una matriz unidimensional. Y aquí simplemente 1/3 por ρ de menos 1 me produce estas cosas. Y como quiero entender qué sucede a la n, pues tengo que elevar esto a la n. Y el upper bound lemma lo que nos produce es que esta norma de variación total es menor o igual que esta expresión que está escrita acá. Raíz de la suma, 1/2 de la sumatoria entre j igual a 1 y p, de 5/9 más 4/9 del coseno de 4pi j sobre p, todo esto a la n, que es una expresión completamente sencilla y analítica,
Y si uno plotea esa expresión, lo que obtiene es esta curva anaranjada que está escrita ahí. Entonces, no tiene ciencia. Uno sabiendo la distribución de probabilidad que quieren y entendiendo las representaciones irreducibles del grupo, uno escribe, hace su cuenta y sale perfecto. Y es algo que uno puede entender. Y esto es mucho más retador. Ejemplo 2. ¿Quedó claro eso último? De acuerdo que fui un poquito rápido. La idea no es seguir todos los detalles de esta cuenta. Pero, no, claro, exacto, eso quizá no fue un poco exacto. Pero digamos, lo importante es que hay un método, hay un procedimiento, ¿sí? Uno que se construye las irreducibles, que en el caso del ciclo son conocidas, y con ellas calcula las transformadas de Fourier, estima las normas y da lo que uno querría que dé. Entonces ahora, siguiente paso, uno quiere hacer lo mismo, pero ahora en el grupo de permutación. Eso es otro cantar. Mauricio, Sí. en el caso anterior, Sí. cuando hiciste la simulación, lo dijiste, porque acá lo que tenés es la cota asintótica, pero la normal te permite ver también cómo va evolucionando. Sí. O sea, lo que estamos viendo acá es justamente eso. Para el número de pasos 1, 2, 3, 4 hasta 50, estoy ploteando la cota superior. O sea, esto persigue el proceso en todos los pasos. No, pero sin la cota, como la distribución, como las oscilaciones esas que... Las azules son las oscilaciones. Claro, pero tenés como una forma de ver eso en la transformada. Sí, es excelente tu pregunta, ya entendí. El tema es que hay como diferentes modos de vibración, que son las diferentes frecuencias del coseno, y esos modos de vibración se van apagando a velocidades distintas. Si uno mira esto, entonces esta cosa va pasando, y el cuál sea la frecuencia, cuál es el J, son justamente esas oscilaciones, como que si yo ploteara los diferentes sumandos, eso tiene que ver con la estructura de las oscilaciones, exactamente. Una cosa que se me acaba de ocurrir. En realidad, tú tienes una desigualdad en variación total. Es decir, tienes una cadena de barcos sobre un grupo finito. Entonces, el mixing, y estás evaluando la velocidad de la convergencia de coeficiente de mixing de manera muy precisa. Y puedes perfectamente calcular una desigualdad exponencial utilizando que es mixing y te da muy similarmente para este caso. Te da la cuota que usted lo tuviera. Seguro, sí, eso claro. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estás haciendo es perfeccionando el valor de coeficiente de mixing, de beta mixing de lo que estás haciendo. Es decir, no había visto cosas tan precisas, ¿no? Porque en general uno eso lo mata por el supremo de ese coseno y ya está, y se olvidó el valor igual que... Pero aquí está, la cosa es mucho más clara, porque sabes exactamente cómo es el coeficiente de beta mixing y puedes perfectamente hacer grandes desvíos, puede ser desigualdades exponenciales, porque tiene esa estructura. De grandes desvíos vas a tener que aprender, chichi. Ahí, sí puede que sí, esto te lo creo, pero porque además sí, Fabriz me dice lo mismo, o sea, mucha gente está de acuerdo que eso es muy importante, pero eso sí, te lo creo, mejor dicho. Bien, entonces, ¿qué fue lo que probaron? Este es muy interesante. Entonces, el problema cuando uno se va al grupo de permutaciones SP es que las irreducibles son muy complicadas. Hay tantas irreducibles como particiones de P. Y eso ya es un infierno. Entender las estructuras de las particiones es muy complicado. Entonces, lo que probó Diaconis, que es buenísimo, unos lemas combinatorios que le permite comparar la velocidad a la cual diferentes representaciones se van. Exactamente como lo que vos preguntabas en el caso del coseno, pero eso ahora es un asunto con particiones y con tablas. Es un problema completamente combinatorio. Y probó un montón de desigualdades y luego analizando la más lenta de todas, que es una que muchos conocemos, que es tipo la perpendicular de 1, 1, 1, 1, 1, 1 en la acción TSN sobre CN por permutación. Entonces, el ortogonal, esa irreducible, es la más lenta. Y entonces esa es la que termina acotando y de ahí logra probar esto. Muy interesante. Existe una constante universal tal que para C mayor que 0 y n igual a un medio de p logaritmo de p más cp, esta cantidad decrece exponencialmente. Esto lo que quiere decir es, hay que esperarse p logaritmo de p pasos y después de eso el mixing decrece exponencialmente de una manera que uno controla perfecto según esta cantidad. Y un poco eso es lo que dicen los expertos, que es lo que debería suceder. Que la variación total realmente es como así, se mantiene cerca de 1 y luego ¡pum!, se colapsa. Y lo importante es entender cuándo ocurre este fenómeno de fotos.
El cutoff, exactamente. Y en este caso es como P log P. Pero la forma como lo hace, digamos, esto es una consecuencia a posteriori de analizar los resultados. Pero a la hora de hacer el análisis, lo importante es entender las diferencias irreducibles a qué velocidad se van para hacer. Y eso es un problema, digamos, combinatorio que está muy bueno. Bueno, aquí hago más detalles. Y ahora la última parte de la charla, que es, digamos, la generalización que nosotros hicimos de estas ideas. Entonces, lo primero es, ¿de dónde viene nuestra generalización? Viene, digamos, de dos fuentes. La primera es puramente algebraica. Si uno hace algo de álgebra inductiva, como en mi caso, en algún momento en la vida, uno aprende rápidamente que no hay que pensar solamente en anillos, sino hay que pensar en anillos y en módulos, porque si no, uno no entiende las cosas. La mitad de los teoremas están incompletos, es un gran error pensar solamente en anillos. Y lo que hemos hecho hasta ahora es pensar solo en el álgebra de grupo, y eso no está bien, falta mucho más. Entonces, ¿qué rol juegan los módulos con respecto al álgebra de grupo en esta teoría? Entonces, lo que hicimos fue construir módulos asociados a espacios homogéneos. Y eso nos permite extender las aplicaciones de la teoría tremendamente. Entonces, definición, un espacio homogéneo de G es un conjunto X dotado de una acción transitiva de nuestro grupo G. Es decir, hay un homomorfismo de grupos entre G y las permutaciones de X, y esa acción tiene una sola órbita. Y cuando yo tengo un espacio homogéneo, puedo asociarle un módulo que lo voy a hacer de forma parecida. Simplemente voy a introducir un símbolo para cada elemento de X, vamos a llamarlos Vx a esos símbolos, y sobre ese espacio vectorial generado por esos símbolos, voy a multiplicar por los elementos de G, o por los elementos del álgebra del grupo de G, diciendo EG por Vx es por definición V sub Gx, donde este Gx es la manera en la que G actúa en nuestro conjunto. Entonces, igual que antes, en la que el producto del grupo nos definió una multiplicación, aquí lo que sucede es que la acción del grupo en un conjunto nos define una estructura de módulo. Entonces, C de G es un G módulo. Perdón, C de X es un C de G módulo. Bien, eso está bien. Y claro, el hecho de ser un CDG módulo es lo mismo que decir que es una representación. Entonces yo sé que voy a poder block diagonalizar todos mis operadores y que todo va a funcionar, por lo menos si hago las cosas con cuidado. Y eso nos interesa no solamente porque teóricamente sería más chévere tener una teoría uniforme, sino porque hay una infinidad de aplicaciones en las cuales, que son caminatas aleatorias en objetos que a uno le interesa, que no son grupos. Por ejemplo, de pronto mejor empiezo con el segundo. Considere el conjunto de ciclos hamiltonianos entre P ciudades. O sea, todas las maneras de recorrer, de hacer un ciclo hamiltoniano entre P ciudades. Ese es el state space del problema de la gente viajera. ¿Sí? En optimización es un problema súper clásico estudiar. Ese conjunto no es un grupo, pero tiene una acción de las permutaciones muy natural. Si yo tengo un ciclo y simplemente reordeno los nombres de las ciudades, por ejemplo, obtengo otro ciclo. Entonces, esa acción es transitiva. En realidad, solamente hay una única manera, módulo permutaciones, de recorrer todas las ciudades. Y entonces, si yo quisiera, por ejemplo, construir una cadena de Markov que mezcle en ese conjunto, que sería muy bueno, porque, por ejemplo, si quiero resolver por simulated annealing el TSP, lo que tengo que hacer es eso, construir cadenas que se mezclen muy rápido, y la pregunta es cómo hago eso. Y aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, las particiones, consideren ahora, ponen todas sus cartas, sus P cartas en una fila y deciden un sitio de cortar track. Y agarran las de la izquierda y las vuelven un conjunto y las de la derecha las vuelven otro. Entonces termina siendo un proceso que actúa en parejas de conjuntos, donde el primer conjunto tiene tamaño A y el segundo conjunto tiene tamaño B. Entonces esa colección, la colección de parejas de conjuntos AB, que son una partición de P, no tiene estructura de grupo, pero sí tiene estructura de G módulo. Es fácil, si yo simplemente miro los labels de las cosas en un conjunto y en el otro y las permuto, hay una acción de ese P y esa acción es transitiva. Entonces, hay muchos espacios homogéneos para un grupo G. Y claro, si yo tengo una distribución de probabilidad en el grupo, eso me va a inducir una caminata aleatoria en el conjunto. ¿De qué manera? Pues simplemente voy sampleando las diferentes operaciones y voy actuando con ellos en X y veo que obtengo. Entonces, ¿qué fue lo que probamos? Probamos una generalización del upper bound lemma para este contexto, para espacios homogéneos, donde de pronto no vale la pena ni siquiera leerlo, porque no estamos tan bien de tiempo, pero lo que sí quiero enfatizar es una cosa. Hay un cambio grandísimo entre el lema de ellos y el nuestro, que es que aquí ya no aparece la dimensión de la irreducible, sino la multiplicidad de esa irreducible en el módulo C de X. La multiplicidad de esa irreducible siempre es menor o igual que la dimensión y en la enorme mayoría de casos es mucho menor que la dimensión. Entonces, esta cota es muchísimo mejor
que la de ellos en el caso de espacios homogéneos. Y bueno, aquí tengo dos ejemplos concretos para que lo puedan ver. Por ejemplo, demostramos que si uno considera la distribución de probabilidad uniforme en K ciclos y actúa en esas parejas de conjuntos que les decía, o sea, miro la caminata aleatoria en esas parejas de conjuntos inducida porque en cada paso escogemos un K ciclo uniformemente. Entonces, esa distancia de variación total está acotada por estos coeficientes binomiales. Y uno ve esa fórmula y dice, bueno, esto no es una fórmula tan agradable, pero es una fórmula calculable por un computador. Mientras que el espacio subyacente tiene una cantidad de ítems que es inconcebible. Entonces, nuestra fórmula la podemos hacer perfecto y se puede plotear incluso al tamaño 52, que es como digamos, para el tamaño de una baraja, que es un número extraordinariamente grande para este tipo de problemas. Y uno puede construir, o sea, nuestra cota la construimos con combinatoria y con teoría de representaciones, pero es al final una fórmula calculable por un computador y ahí está el plot de la fórmula. Y como ven, si uno tomara 5 ciclos y se espera 46 turnos, ya está muy, muy cerquita de la uniformidad. Y eso es digamos, un teorema. Y para el problema del agente viajero también lo pudimos hacer, pero no en general, sino solamente si el número de ciudades es un número primo. Demostramos que si el número de ciudades es primo, entonces uno puede acotar esta distancia de variación total de esta forma. Y este ejemplo me gusta porque si uno podría intentar eso levantando la cadena y haciéndola correr en el grupo, intentar inferir de ahí cosas, pero si uno hace eso hay un factor de n de relación entre una y la otra. O sea, nuestra cota es n veces mejor, pues es 1 sobre n, la de ellos dividida por n es la nuestra. Entonces realmente es mejor, es mucho mejor, es considerablemente mejor que lo que teníamos. Y bien, esa era la historia que les quería contar. De pronto, para mencionar rápidamente, de hecho, 3 cosas tengo que mencionar. Primero, las 2 referencias. El libro de Diaconis, Group Representation, Probability and Statistics, es una obra de arte. O sea, no saben cómo escribe, es una claridad. Es realmente un libro muy bueno. Si están aburridos, consíganse en algún sitio en Rusia una copia y mírenlo. Es realmente un gran libro. ¿Está en Netflix o...? Por algún lado, exacto. Eso no es tan difícil de conseguir. Bien. Bueno, mi paper con Elvira, que como les decía, esto es el primer tercio del paper, luego lo otro tiene que ver con Switch Dynamical Systems y hay otra parte con sumas de cuadrados. Creo que hay muchas cosas que pueden salir de ahí que están por explorar. Y la tercera cosa, antes de que me olvide ahora que está todo el mundo, es que Soledad Villar viene en la semana del 17 y va a dar un curso sobre aprendizaje en variedades, pero en realidad yo vi los slides y es básicamente aprendizaje con simetrías. Así que si les llamó la atención el tema de simetrías, o incluso si no, Soledad explica mucho mejor que yo, deberían considerar venir. Busquen ahí, el anuncio lo vamos a mandar en algún momento cuando decidamos la fecha. Con Nico va a ser en el FCA. Así que para que todos sepan, están cordialmente invitados. Eso creo que va a ser algo muy chévere. No, ¿Probaron caminar en grupos compactos? Todavía no, pero digamos, lo que sí sé es que Furstenberg lo hizo y hay una teoría análoga para es el paper de tipo los 70. Sí. Random positions y compact group, ¿no? Sí, bueno, me refería a intentar conseguir cotas parecidas, pero no sé si bien tenés como teoría de esta, no sé si... Yo creo que tú tienes razón y que eso debe ser posible. Y uno podría preguntarse, si yo considero un espacio homogéneo para un grupo compacto, que hay una enorme cantidad, ¿será que nuestro teorema se puede generalizar en ese contexto? La respuesta es no lo sé, pero vale la pena pensarlo. Yo creo que debería poderse. Bueno, todo lo que vale para, en mi experiencia, todo lo que vale para los niños, pero lo que se vale para... Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que esto tiene un lado combinatorio que necesitamos hacer justamente para la primera parte. Cuando uno dice, sí, como cuando yo digo la norma de variación total está acotada por la norma de Frobenius, esa cota es válida bajo ciertas condiciones. Para caminatas aleatorias en grupos es automáticamente válida. Para caminatas aleatorias en espacios homogéneos requieres algunas condiciones adicionales. Y la manera como verificamos esas condiciones siempre es combinatoria porque estoy usando fuertemente la finitud de todo. Pero debe ser que hay una manera mejor de hacerlas, que más bien uno termina construyendo el promedio y esos promedios igual tienen sentido en vez de las sumas que yo estoy haciendo. Y de pronto una vez, bueno, hay una versión promediada, capaz que hay un enunciado natural, porque nuestra versión final realmente, que por alguna razón no fue la que puse esta que es como más concreta y se ve
pero nosotros probamos un lema un poquito más general que este, y ese lema a la izquierda tiene un promedio sobre el grupo, pero yo pues pongo promedio, me voy a dejar y se acabó, eso podría tener sentido. Es una buena pregunta, yo lo pensaría, eso sí. Una otra pregunta. A ver, bueno, Mauricio. El libro de Agnes y bueno, yo desde el ejemplo, yo te digo, o sea, si se puede, él tiene un ejemplo ahí. Ya, A ver, sí, a ver. es un malo. Además es un hechicero, eso es también. Yo así que para la gente que compró una noticia, la mejor forma de mostrar la carta es ponerla a la mesa, cerrar los ojos y hacer. Pero ya Polis tiene un paper sobre Sí, eso con análisis armónico. dice con un minuto Sí, con está un bien. Yo en el año 80, ya cuando vino a usted, al 85, ya cuando vino usted a dar una conferencia más o menos sobre este tipo de cosas por la época, ¿no? Y los primeros 10 minutos fue un acto de magia. Eso me quedó mucho más claro que todo lo que... Pero era una impresión porque como mago era espectacular. Yo lo vi dar una Él hizo estadística de la mesa americana, de los rookies, y como el tipo de mago hace ver mucho aspecto, Sí, entonces exacto. estaba tipo cuando se aburría de la sala de café, tenía un mazo de cartas, y empezaba así y anotaba, tipo estaba, bueno, me comprimí media hora empezando cartas, y después que juntó suficiente se puso a hacer estadística con eso. Yo lo vi en Cornell dar una charla y el tipo empezó, sacó un mazo de cartas que tenía, lo partió en dos, lo barajó y luego hizo un montón de cosas, ¿sí? Pero luego nos explicó que después de barajar, el deck le había quedado en una posición súper especial, estructurada para que salieran sucesiones de Blue Jean, un montón de... Es decir, baraja tan perfecto